Nos acompaña vía telemática el ex ministro de Educación, Augusto Espinosa. ¿Cómo está, Augusto? Buenos días. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Las escuelas del Milenio han sido nuevamente motivo de debate, y esto a raíz de una sentencia que obliga al Ministerio de Educación a pagar $85 millones a la empresa China Railway por un contrato fallido para la construcción de 200 escuelas prefabricadas tipo Milenio. En las últimas semanas, a través de medios de comunicación, se ha lanzado la responsabilidad de esta sentencia al gobierno del expresidente Rafael Correa, del que usted fue parte. El exministro Van der Falconi ha dicho que este contrato estuvo lleno de irregularidades, pero en la práctica no se tomaron las medidas adecuadas a tiempo, no se exigieron las garantías. No sé qué fue lo que ocurrió, qué explicación hay que darle al ciudadano respecto a esta situación, y si es verdad que la responsabilidad recae en el gobierno del presidente Correa o en quién. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, buenos días. Un gusto estar con ustedes a través de este medio. Bueno, primero habría que poner en contexto toda la problemática. Cuando estaba vigente el programa de escuelas o de unidades educativas de Milenio durante el gobierno de Rafael Correa, hubo en el 2014 una restricción presupuestaria muy severa debido a la caída de los precios del petróleo. Frente a esa situación, nosotros decidimos buscar soluciones para continuar con la dotación de infraestructura educativa en el país, y exploramos técnicas constructivas diferentes que estaban siendo utilizadas con éxito fuera del país, incluso en países desarrollados. Ahí es cuando vimos que era factible y beneficioso para el Ecuador contratar infraestructura prefabricada, se arregló o se contrató con China Railway, la empresa china, la instalación de 200 unidades educativas del siglo XXI, que son las prefabricadas, que tienen o tenían todos los estándares de las unidades educativas del Milenio, es decir, albergaban a la misma cantidad de estudiantes, tenían los mismos laboratorios que las unidades educativas del Milenio, y prestaba absolutamente las mismas facilidades que estas para el trabajo pedagógico. Entonces, a fines del 2015, se hace la contratación a la empresa China Railway. En marzo del 2016 se le entrega un anticipo de 29 millones. La empresa constituye las garantías correspondientes. A partir de la entrega del anticipo, la empresa tenía 2 años para completar la instalación de las 200 unidades educativas siglo XXI. En marzo del 2018, el Ministerio de Educación le amplía el plazo hasta junio del 2018, y en julio del 2018 el Ministerio da por terminado unilateralmente el contrato, aduciendo tres causas. La primera, que las unidades educativas que la empresa quería ya entregar, que estaban listas para ser ocupadas, no cumplían con los términos de referencia establecidos en el contrato. La segunda, que los plazos estaban ya vencidos, había una demora en la entrega de las unidades educativas. Y la tercera, que los montos de multa que se habían acumulado ya superaban lo establecido en el contrato. De aquí se puede deducir varias cosas. Primero, que el contrato establecía la posibilidad de terminación unilateral y le daba todas las garantías al Estado para que, en caso de incumplimiento de la empresa, entonces se lo pueda terminar. Una vez que se declara la terminación unilateral del contrato, la empresa interpone acciones para echar abajo esa resolución, pasa a todas las instancias. El Tribunal Contencioso Administrativo, la Corte Nacional, le terminan dando razón a la empresa. Es decir, en el fondo lo que se aduce es que las causales que esgrimía el Ministerio de Educación para dar por terminado el contrato no eran suficientemente contundentes para hacerlo, y es por eso que se define el pago de los 85 millones aproximadamente a la empresa por parte del Ministerio de Educación. Adicionalmente, hay que saber que en marzo del 2018 el Ministerio de Educación pidió a la Contraloría un examen especial
del contrato en todas sus fases, precontractual, contractual y de ejecución. La Contraloría emite el informe y en el informe se establece que el contrato fue debidamente suscrito respetando toda la normativa ecuatoriana y que no implicaba ningún perjuicio para el Estado. Es decir, solo leyendo las resoluciones de la Contraloría, del Tribunal Contencioso Administrativo y de la Corte Nacional, se deduce que las cosas estaban bien hechas y que si hay algún problema con este proyecto, el problema se presenta en la ejecución y en la no aceptación o no recepción de las unidades educativas que estaban listas. Es más, en los primeros meses de gobierno de Lenín Moreno, ellos recibieron alrededor de cerca de 20 unidades educativas que las pusieron en operación, que al momento seguramente están todavía operando, aunque nunca se les dio el mantenimiento que corresponde. Estas unidades educativas siglo XXI tienen una vida útil de entre 10 y 15 años y cuestan 5 o 6 veces menos que las unidades educativas del milenio. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle. Buenos días. Finalmente, digamos, yo quisiera entender si es que la construcción de esas 200 unidades tenían que culminar en el gobierno de Correa, cuál era el plazo y, digamos, si es que haber incumplido ese plazo también es motivo de que hoy hayamos llegado a este escenario. No tenían, Alexis, que terminarse en el gobierno de Correa. Porque eso es lo que están tratando de decir, ¿no? Que al final del periodo de Correa tenían que estar listas las 200 escuelas. No, esas escuelas debían terminarse prácticamente un año después del gobierno de Correa, porque el plazo era hasta marzo del 2018, tenían 2 años, y se extendió el plazo hasta junio del 2018. Es decir, contractualmente la empresa podía entregar esas 200 unidades en el 2018, es decir, casi un año después de terminado el gobierno de Correa. Es decir, en el gobierno de Lenín Moreno, bajo la administración de Lenín Moreno. Claro, en el gobierno de Correa ya se comenzó a hacer las entregas de las unidades educativas, incluso para agilizar el proceso de construcción se instaló una fábrica en Rocafuerte, Manabí, para tener ya una producción en serie, porque al principio se tenían que importar los paneles. Entonces acá una de las cosas que se trabajó con la empresa es que los paneles se fabriquen en el Ecuador, es decir, se le dote al país de una capacidad de producción que a futuro le podría haber servido para seguir resolviendo problemas de infraestructura, no solo en el ámbito educativo. Ahora, ¿por qué esto se convierte en una bola de nieve? Y seguramente qué es lo que aduce la empresa cuando se termina el contrato unilateralmente, que como no se recibían las unidades educativas aduciendo que no se ajustaban a los términos de referencia, entonces evidentemente no se estaban cumpliendo los plazos. Y como el contrato era muy riguroso en términos de sanción a este incumplimiento, entonces se iban acumulando multas. Esto era una bola de nieve que crecía en la medida en que no se recibían las unidades educativas porque la empresa tampoco recibía los pagos. Entonces, lo que se presume después de haber agotado las instancias judiciales o jurídicas en el Ecuador es que no hubo el sustento o no se sustentó adecuadamente esa terminación unilateral. Habían 2 escenarios. Si realmente el Ministerio de Educación tenía razón, el contrato precautelaba los intereses del Estado. Si es que el ministerio no tenía razón, entonces la empresa efectivamente tenía el camino libre dado por la normativa nacional para interponer esta acción, echar abajo la resolución de terminación unilateral y reclamar los recursos que creyera conveniente. De hecho, lo primero que hizo el Ministerio de Educación cuando terminó unilateralmente el contrato es recuperar las garantías que estaban constituidas. Se había dado un anticipo de 29 millones, habían las garantías suficientes, se recuperó esos 29 millones. Entonces, esto da cuenta de que el contrato estaba bien estructurado. Es decir, no recibieron las escuelas, vamos a tener que pagar esa multa, no tenemos ni escuelas.
y vamos a tener que pagarles dinero a la empresa china que ganó este litigio, y lo que demostraría que los argumentos con los que se tomó la decisión de terminar unilateralmente el contrato de no recibir esa infraestructura estaban equivocados. ¿Estoy en lo correcto? Así es, Liceña. Mira, primero que nada, el monto debería asustarnos, ¿no? Porque cuando comenzaba la crisis energética, se decía que alrededor de 85, 100 millones de dólares era lo que se necesitaba para mantener todo el parque termoeléctrico y evitarnos los apagones. Esos 85 millones de dólares vamos a tener que pagar por una decisión que se tomó en su momento y que se presume, dada la sentencia respectiva, se presume que no tenía el sustento del caso, es decir, no habían razones técnicas suficientes para echar abajo ese contrato. Ahora, frente a esta situación, ¿qué hacer? O sea, porque no nos podemos quedar solo en la descripción de los hechos. Yo creo que... ¿Todavía se puede hacer algo para evitar ese pago, para que se cumpla esa sentencia? Creo que desde las instancias judiciales no tanto. Creo que esto pasa por un diálogo con la propia empresa. Cuando se terminó unilateralmente el contrato y en vísperas de que se termine, una de las cosas que hizo la empresa es pronunciarse públicamente sobre su voluntad de entablar una mediación, y proponían que la Procuraduría sea la que medie la situación y encuentre una solución. Es decir, la empresa estaba dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para que el contrato no se caiga. Entonces hubo esa predisposición en ese momento el ministerio tenía el sartén por el mango. Yo creo que si hoy se vuelve a hablar con empresa, existe alguna posibilidad de rescatar en algo el proyecto y evitar que ese pago se haga por nada. ¿No? Entonces, hay una ventaja. La ventaja es que China Railway es una empresa estatal. Y en ese sentido, bien podría establecerse un diálogo de gobierno a gobierno para evitar que haya una pérdida tan grande para el Ecuador. Quizás se puede retomar total o parcialmente el contrato y dar solución a un problema que también es dramático en este momento. Y que el problema es que la infraestructura educativa está absolutamente deteriorada y hay una deficiencia o déficit de infraestructura educativa en el Ecuador. Es decir, buscar la resolución del problema tratando de acarrear beneficios para el país o evitar mayores perjuicios para el país. Si nos podría comentar, economista, también, ¿por qué toman la decisión de llevar adelante este contrato para la construcción de escuelas con materiales prefabricados? ¿Cuál era el sentido, cuál era la orientación, qué era lo que pretendían con estos proyectos? Alexis, esta es una decisión absolutamente técnica. Yo les comentaba al principio que en el 2014 hubo una restricción presupuestaria. Nosotros habíamos definido que debíamos construir alrededor de 500 unidades educativas del milenio nuevas, pero dada la restricción presupuestaria, el programa se debía recortar y las necesidades de la población en edad escolar estaban ahí. Nosotros no podíamos decirles a los estudiantes, ¿saben qué? Tenemos que postergar 5 años la dotación de infraestructura educativa y ahí sigamos en la precariedad. Había que encontrar soluciones. Y entonces una de las soluciones, o evidentemente las soluciones pasaban por ver alternativas que sean mucho más de menor costo que las unidades educativas de Milenio. Y entonces ahí aparece esta tecnología, porque es una tecnología de construcción que se usa en el mundo y se establece que estas unidades costaban 5 a 6 veces menos que las unidades de Milenio. Es decir, mientras estas unidades costaban $1 millón aproximadamente cada una, las del Milenio costaban entre 5 y 6 millones de dólares. Es decir, con una unidad del Milenio o 5 de estas unidades podrían llegar a costar lo que una unidad del Milenio costaba. O sea, con la misma inversión atendíamos a 5 veces más estudiantes. Entonces, eso para nosotros era importante. Después se hace el análisis costo-beneficio. Evidentemente, una infraestructura como esta tiene una vida útil menor que la de las unidades de Milenio que son de concreto, y entonces estimamos cuán beneficioso era tener una vida útil de entre 10 a 15 años
a un costo 5 o 6 veces menor y evidentemente era beneficioso para el Ecuador y para resolver los problemas inmediatos. De hecho, estas unidades fueron muy útiles cuando después del terremoto necesitábamos levantar infraestructura en Manabí. Las primeras unidades educativas siglo XXI se construyeron en Manabí. O sea, recuérdese que el Ecuador en ese momento batió un récord en la recuperación del sistema educativo. O sea, nunca antes en la historia del mundo, incluso después de una catástrofe como la que tuvimos en Manabí, se pudo restablecer el servicio educativo tan rápido y fue gracias a la construcción de unidades educativas prefabricadas. Esa fue nuestra primera gran experiencia, construir alrededor de 26 unidades educativas prefabricadas. A partir de esa experiencia, uno puede deducir que es importante seguir construyendo las unidades educativas del milenio de concreto, pero también para resolver problemas inmediatos, las unidades prefabricadas son de absoluta utilidad. Si es que tienen una vida útil de 10 a 12 años, eso quiere decir que toda una generación de estudiantes, toda una corte de estudiantes puede pasar por esas unidades educativas. Entonces, realmente es una solución para nuestra problemática. Augusto, ¿qué cree que está, bueno, estamos en una época electoral, ¿no? Eso es evidente, pero ¿qué cree que está detrás de estas afirmaciones que le lanzan la responsabilidad al gobierno del expresidente Correa cuando hubo falencias en las motivaciones para la terminación del contrato con esta empresa china en el gobierno de Lenín Moreno? Y ahora estamos en época electoral y son 85 millones de dólares que el país no tiene. ¿Quién debería responder primero? Y segundo, ¿por qué ahora se está en época electoral tratando de utilizar este tema? Licenia, yo creo que hay que hablar sobre la evidencia, ¿no? Lo otro son opiniones en donde quizá se tratan de eludir responsabilidades, hasta podría ser entendible, pero yo creo que en esto hay que basarse en la evidencia. Y la evidencia dice que hay un examen de Contraloría en donde se define que el contrato estuvo bien suscrito, es decir, en el fondo se cuidaron los intereses del Estado. Hay sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo y de la Corte Nacional en donde establecen que el ministerio no tuvo la razón cuando terminaba unilateralmente el contrato. Entonces hay que ceñirse a eso. Después todo lo otro es especulación, todo lo otro puede tener algún sesgo por determinado interés y lo único que tenemos que hacer es aclarar con la evidencia lo que realmente sucedió y sobre todo también proponer alternativas de solución, porque en definitiva en todas estas pugnas que aparecen en estas épocas electorales, quienes terminan siendo perjudicados son los beneficiarios de determinadas obras. O sea, muchas de las unidades educativas del milenio se quedaron inconclusas, ¿no? Y recién estaban con un 95% de avance y recién en los siguientes gobiernos, en este gobierno mismo se están comenzando a inaugurar. Es decir, quedaron alrededor de 25 unidades educativas de milenio que estaban prácticamente por terminarse y por razones políticas, por ese clima de odio que ha regido al Ecuador durante los últimos años, se quedaron ahí casi abandonadas y poco a poco se están inaugurando. Eso es lamentablemente lo que sucede en el país cuando debería primar el interés superior de los estudiantes, ¿no? Entonces yo aquí sí apelaría más bien a la sensatez y a buscar una solución a este problema específico que resuelve o que contribuye a resolver una problemática enorme que tiene el sistema educativo y es la falta de escuelas, de infraestructura adecuada para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy gentil, Augusto, muchísimas gracias por acompañarnos y por conversar con nosotros, muy amable. Gracias, economista, un abrazo. Muchas gracias, Licenia, Alexis, siempre a las órdenes y un gusto conversar con ustedes.